Entonces es importante ustedes tener identificado primero, como les dije en su momento, la forma de pago, ¿ok? Cuando ustedes tengan la forma de pago, ustedes pueden ejercer y obviamente cumplir. Si ustedes han cumplido 100% su contrato, ustedes pueden ejercer la acción de cobro. Ahora, otro dato muy importante. ¿Qué pasa si ustedes tienen un contrato abierto y no lo cierran? Ustedes resulta que dicen que yo tengo un contrato por obra y me pagan por planillas. ¿Qué pasa si el contrato se paraliza? Resulta que yo cumplo en el cronograma de ejecución de obra y tengo que planillar. Resulta que hay un problema por falta de una licencia ambiental o por un permiso ante la actividad pública que no puedo, o falta de material, no puedo seguir ejecutando mi trabajo. ¿Qué pasa con la acción de cobro? Que resulta que yo tengo un contrato abierto. El problema es que, de acuerdo a la ley orgánica y las resoluciones del CERCOP, establecen de que incluso en los modelos de los contratos del sector público, establecen de que no se puede alegar mora mientras no se amortice el anticipo, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Porque a veces generan, por ejemplo, que a veces dan un anticipo del 50%, y al momento de que ellos realicen el pago hacen un descuento del anticipo del 50% al momento de pagar, cuando son pagos por parte. Entonces se va amortizando, te van reteniendo y obviamente como te queda una retención, tú tienes un poco remanente para trabajar. Entonces tú estás ligado a ejecutar la obra hasta que termines y devengues el anticipo. Entonces mientras tú no devengas todo el anticipo, tú no entras en mora. Y ahí es el problema, que a veces no tienen conocimiento, a veces los contratistas, de que se meten a coger contratos grandes y en el momento de ejecutar no pueden amortizar el anticipo. Y resulta que quieren planillar y cobrar y no pueden. Y ahí viene el tema de que dice, bueno, pero yo no, pero la entidad pública dice, señor, usted me demanda en la constitución administrativa, pues el contrato está vigente, pues. Sí, pero usted no me paga estas planillas, pero usted no puede alegar mora mientras no se amortice el anticipo. Entonces ahí ustedes ¿qué dicen? ¿Cómo puedo alegar, cómo puedo cobrar si tengo un contrato abierto, si he planillado, pero resulta sí, efectivamente tengo un remanente, todavía el anticipo? ¿Cómo hago para cobrar? Es fácil. Ustedes tienen que hacer un análisis económico del proyecto, contrato, ¿sí? Y ustedes pueden solicitar la terminación unilateral del contrato, porque la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece de que si es que un contrato de obra como tal existe de que paralizaciones por más de 60 días y de que no verse caso fortuito fuerza mayor, la administración pública el administrado puede solicitar la terminación por mutuo acuerdo o la terminación unilateral de contrato para efectos de que se liquide. ¿Y por qué les digo esto? Que es la manera más idónea de hacerlo, ¿no? Por los costos indirectos que demanda un proyecto. Porque a veces ustedes tienen un proyecto parado, no pueden seguir ejecutando, pero ustedes tienen que gastar todos los costos administrativos como tal. Pagar nómina de personal, nómina de ingeniero, tienen que pagar nómina de toda su planta de trabajo y ustedes no pueden ejecutar. Recuerden que en materia de contratación pública, los contratos de trabajo no son, perdón, de derecho laboral, los contratos de trabajo no son susceptibles de suspensión. Entonces usted tiene que estar paga y paga a la gente. ¿Cómo cobra? Entonces ahí se pierde el equilibrio económico de los contratos con el Estado. Entonces a las personas se les dificulta poder. Entonces es más fácil que usted terminar el contrato por mutuo acuerdo y acordar con la contratante que puede ejercer otro contrato, un complementario, un ampliatorio, etcétera, o un contrato modificatorio que disminuya, pero liquidar el contrato. Pero el problema es que el Estado siempre ha realizado cuestiones de protección a los intereses del Estado y no del ciudadano. En ese sentido, los contratistas, cuando ven que no pueden ejercer acción de cobro en planilla, cuando tienen un contrato abierto, lo más recomendable es cerrar el contrato, hacer una liquidación y irse judicialmente a decir el cobro. Es lo único, porque usted ya elimina el contrato. Porque de acuerdo a las políticas del CERCOP, no puede alegar usted mora mientras no se detenga el anticipo. Y ese es un candado que les dan a los contratistas, lamentablemente. Porque encima de eso pues tienen garantías de cumplimiento, garantías de otro anticipo y otras garantías que obviamente pues, son costos que le demandan a los contratistas, pues, ¿no? En ese sentido, la ejecución de cobro en contratos que están en curso
las puedes ejercer cuando se haya declarado la terminación del contrato. Mientras tanto, y mientras no hayas tenido, no estés en mora, no puedes hacer gestión de cobro judicialmente, porque vas a hacer un gasto innecesario pagando abogados, iniciar innecesariamente una demanda, porque tu anticipo no ha sido demandado. Es la terminación de contrato. Si tienes un contrato cerrado o en su defecto, ya tú tienes un contrato con el sector público, contrato abierto, has cumplido 100%, tú quieres cobrar, aparte de hacer la facturación, tienes que hacer un procedimiento de recepción presunta, porque hay entidades que a veces tú cumples 100% de contrato con el Estado y resulta que tú para facturar necesitas firmar la entidad de recepción única, provisional o definitiva, y resulta que la entidad pública te da largas, y no te firma, te pide que quieres cobrar. Entonces tú puedes hacer dos cosas: el derecho de petición que hablamos en su momento, ¿ok? O en su defecto lo que tú puedes hacer es la petición para que se firme la entidad de recepción ficta, que quiere decir que si que tú emites una comunicación ante la entidad pública y tú le presentas una liquidación económica del proyecto y si él no te contesta, se da por entender que la liquidación que tú has presentado es la correcta y en base a esa liquidación vas a presentar un juicio en lo contencioso administrativo para que ejerzas la acción de cobro en la vía ordinaria. Entonces, esos aspectos tenemos para poder nosotros ejercer nuestra acción de cobro. Ahora, ha habido colegas que me han preguntado, oye, pero ¿sabes que el Estado nos debe unas facturas? Y como nos ha firmado las facturas, están recibidas, y de acuerdo al procedimiento monitorio, cumplo con los requisitos del procedimiento monitorio, puedo cobrar esta deuda en procedimiento monitorio, que es un procedimiento de pre-ejecución. Le digo, no pueden ustedes cobrar, aunque tengan facturas, con el Estado no. ¿Por qué? Porque versa sobre otra materia, que es administrativa. Y tienen que seguir el procedimiento ordinario en la vía de los contenciosos administrativos. En ese sentido, pues, es importante identificar estos aspectos, estas cuestiones que no suceden día a día, por efectos de que puedan ustedes tener esa respuesta positiva, una respuesta muy objetiva, muy concreta al respecto, al momento de ejercer la acción de cobro. Ahora, la otra pregunta es, ¿el Estado puede mediar? ¿El Estado puede conciliar? Por supuesto, por principio de buena fe procesal, verdad procesal, y el Estado tranquilamente puede ejercer un acuerdo conciliatorio, siempre y cuando ejerza informes jurídicos previos al respecto, que evitan de que efectivamente la deuda es lícita, la deuda es pertinente, conducente a la petición del administrado. Entonces se puede llegar a acuerdos para efectos de que se puedan pagar. Ahora, es importante tener en cuenta también de que tiene que comprobarse siempre en cada proceso contra la administración pública la mora. Si ustedes no comprueban la mora ante un juzgador, el jugador va a rechazarlo. La mora es importante. ¿Qué quiere decir cuando hablamos? Por eso es que en materia de contratación pública y de derecho administrativo son juicios de conocimiento. ¿Y por qué son juicios de conocimiento? Porque el juez busca la verdad, busca conocer qué sucedió aquí, qué sucedió acá. No es como en la vía entre particulares. Entre particulares ustedes presentan una factura, reconocida la deuda, el juez ordena pagar. Por ejemplo, el procedimiento monitorio, el procedimiento ejecutivo, el juez ordena pagar. Pero ¿qué pasa en la vía de administración pública? No, viene un proceso administrativo. El juez dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Hubo un contrato, hubo una oferta, una licitación, una adjudicación, hubo entrega de anticipos, sí. Por eso les digo que es importante identificar la mora, ¿no? Porque ¿qué pasa? Yo tuve un cliente en sí, que fue asesor de un gobierno autónomo centralizado, y resulta que a mi cliente le hicieron una contratación directa por una consultoría ambiental, y resulta que esa consultoría ambiental como tal le ordenaba a él pagar al municipio el 50% de anticipo y el otro 50% con la aprobación del informe de la autoridad ambiental. Pero ¿qué pasa? El señor dice, abogado, yo cumplí con realizar mi informe.
efectivamente cumplí todas las prescripciones técnicas. Le pregunto yo, normalmente cuando estos equipos de procedimiento de control pública, ¿qué fecha te entregaron el anticipo para por efectos de ver la mora, intereses, todo? ¿Sabe qué, abogado? No me dieron anticipo. A ver, le digo, dame las bases de licitación, el contrato. Me da las bases, los pliegos de licitación, el contrato. Y el contrato dice que él te tiene que pagar 50% de anticipo y el otro 50% del término del esto. Entonces yo le digo, bueno, ¿por qué has aceptado así? Porque el municipio no me quiere dar anticipo, quedamos en así. Imagínense, sigue un procedimiento diferente al establecido. Entonces yo le digo, si tú no te han entregado el anticipo, no estamos hablando, no existe contrato. ¿Y por qué no existe contrato? Porque tu plazo no está ocurriendo, porque los plazos en materia de contratación pública, por lo general, comienzan a partir de la entrega del anticipo, el cómputo del plazo. ¿Cómo vas a computar la mora? Entonces lo que yo le dije a él, que hablé con la entidad para que él era anticipo, y de ahí se computa la mora, con su defecto le paga completo. Pero siempre hay que identificar la mora, en todo aspecto, hay que identificar la mora. Si en un contrato dice que yo tengo que ganar 30% de anticipo y después de un X tiempo los otros 30 y en el otro tiempo el 40, entonces yo tengo que esperar que la mora esté completa. Si no se ha devengado el anticipo, como lo comenté, no pueden alegar nada, pero si ya está en mora, ya no hay anticipo, está en mora, aquí tenía que pagar hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 días que ha transcurrido y que ya debió pagar. Tenemos todo el derecho, aunque el contrato esté abierto, de demandar el pago, siempre y cuando se haya devengado el anticipo, como lo comentaba su momento. Entonces estos aspectos son importantes por efectos de que nosotros podemos solicitar el pago, ¿no? Y la entidad pública es muy rigurosa en los procedimientos de contratación, es muy rigurosa. La contratación pública exige tantos procedimientos, que esos procedimientos que exige la administración pública, los pliegos, la oferta, preguntas y respuestas, subasta inversa, etcétera, etcétera, todos esos documentos nos sirven a nosotros para ejercer la acción de cobro. Y eso de que las personas tengan temor para que presentar una demanda contra la entidad pública, de que le cierren las puertas en que no puede demandar, no es así. No es así. Ustedes tienen el derecho de ejercer su acción de cobro, ¿sí? Porque versa sobre su patrimonio. Y ustedes pueden participar en cualquier proceso de licitación siempre y cuando estén habilitados en el RUP. No es un limitante el hecho de que una persona presente una demanda, ¿ok?, para efectos de que no puedan realizar un curso. A excepción, sí, de los pliegos del Banco Interamericano de Desarrollo, que el BID sí establece, dentro de los procesos y de acuerdo a sus procedimientos, de que la persona, si va a ofertar, no tiene que tener un litigio pendiente con la misma entidad. Son modelos que se respetan, obviamente, de acuerdo al artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, que de acuerdo a estos contratos que son internacionales, se aplica estos contratos de forma supletoria a la Ley Orgánica. En ese sentido, pues, en este caso, sí se establece la prohibición. Pero en materia nacional no existe nada, que ustedes pueden demandar, solicitar el pago y seguir concursando, porque están ejerciendo su derecho, ustedes no están pidiendo favores a nadie. Entonces, en ese sentido, pueden ustedes hacer las acciones de cobro sin ningún problema, tomando en cuenta los aspectos que les he comentado. ¿Okay? Asimismo, estos procedimientos tienen que cumplir el artículo 142, los procedimientos de la demanda, etc. Ahora bien, siempre yo aconsejo a mis clientes de que al momento de ejercer acción de cobro, sí emitan acciones de cobro, documentos por escrito, haciendo pedido 1, pedido 2, pedido 3, pedido 4, pedido 5, pedido 6, pedido 7, pedido 8, para que quede que el día de mañana las personas puedan que tomen la decisión de sanción de un administrado o dar prioridad en un pago ante un administrado, tengan constancia de que usted hizo seguimiento a su adherencia. ¿Okay? Ahora, si la entidad pública no paga, obviamente entra en la fase de ejecución, usted notifica al Ministerio de Finanzas, etcétera, el no pago de esta entidad para efectos que se hagan retenciones judiciales en la cuenta que tengan en el Banco Central, se puede hacer en el procedimiento de ejecución, así como embargar bienes, etcétera, si no pagan. Por eso es importante que las personas
demanden cuando está en mora el Estado. Cuando ustedes identifiquen que no se ha amortizado el anticipo, cuando ya se amortizó el anticipo, está en mora, ustedes pueden ejecutar la acción de cobro. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente el procedimiento de cobro. Podemos hacer mediación, como les he comentado en su momento, las demandas, podemos hacer actos transaccionales, podemos llegar a un acuerdo de pago con las entidades siempre y cuando recautelando los intereses invertidos por las personas, obviamente. Y no es que me incline por los administrados o esté en contra de la administración pública, no, porque yo estoy en el ejercicio profesional y estoy en el tema de contratación pública y veo a diario cómo la administración pública trata de cuidarse las espaldas por, entre comillas, sanciones de Contraloría, pero trae un efecto jurídico contra el empresario, contra el contratista, que tiene atrás pues costos administrativos que cumplir, pagos de garantías para emitir la propia entidad y otros pagos que no han sido considerados por la entidad. Entonces vemos con mucha importancia de que las personas demanden apenas estén en mora, no se queden quietos, porque ustedes el día de mañana pueden verse afectados por los gastos administrativos que les van a sumar. ¿Ok? Bueno, pues con estas recomendaciones de cobro, ¿sí? Con estas recomendaciones de cobro, ya saben de que en los procedimientos administrativos en materia de recaudación se rigen por el procedimiento ordinario.